Pues el sitio la verdad es que es magnífico. ¿Estáis trabajando aquí? Sí, estamos trabajando aquí gracias a un proyecto que tenemos ahora, se llama Clima, del Ministerio. Bueno, estos son 400 hectáreas de una masa forestal de nogal para producción de madera de calidad. Y bueno, nos pidieron que querían controlar la vegetación para evitar riesgo de incendios y nos pidieron que trajéramos ovejas. Pusimos 24, ahora tienen 550 y la verdad es que están muy satisfechos. ¿Y vosotros qué? ¿Con el mapa forestal cómo vais? Bueno, sudando, Imagino. porque es algo que no se había hecho antes, intentar tener pues una cartografía actualizada de la situación de las masas forestales en Galicia. Y una de las cosas que creo que es más importante desde el punto de vista de este trabajo que estamos haciendo en la cartografía forestal es no solo saber qué especie hay en cada sitio, sino vincularla con la propiedad, vincularla con las posibilidades de aprovechamiento y ser capaces de medir también el abandono. Porque estamos viendo que además el abandono, junto con la tendencia climática, está siendo uno de los principales problemas para el riesgo de incendios. Sí, pero yo creo que es muy lógico que en Galicia hubiera incendios. Vamos a ver, Galicia es un territorio muy rico. Si hablamos en términos de pasto, en Galicia fácil se producen 6.000 kilos de pasto al año. Sin fertilizar, sin hacer nada, en zonas de Andalucía no se llega a los 200 kilos. O sea, es una gran diferencia. Según dicen el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, vamos a tener más agua al año con las buenas temperaturas que tenemos aquí. Significa más crecimiento de biomasa durante los periodos de primavera y por lo tanto el riesgo va a aumentar. Podíamos decir hasta el año pasado que no habíamos tenido un incendio de más de 10.000 hectáreas. De no tener nunca un incendio de más de 10.000 hectáreas a tener 2 o 3 sí, en el mismo año, ya nos está indicando que estamos jugando en otra liga. Al final tenemos mucha biomasa, mucha vegetación y durante 3 meses, como decíamos antes, disponible para arder. Entonces, la ecuación es que el incendio se encuentre la menor cantidad de combustible disponible. Sí. ¿Qué instrumentos, qué crees que es lo que habría que hacer? Bueno, nosotros lo que estamos estudiando básicamente hoy en día en temas de prevención son 2 aspectos importantes. Uno es el empleo del ganado y realmente el secuestro de carbono en el suelo se incrementa. Hay una dinamización de los nutrientes, o sea, se hace mucho más disponibles los nutrientes si tienes ganado que no, sobre todo en Galicia. Y por otra parte estamos trabajando con las quemas prescritas. Pues yo, como muchos otros forestales, supongo que no me pasará a mí solo, he ido aprendiendo a comprender las quemas, ¿no? como una práctica sostenible, agroganadera, forestal, ¿no? Y además esa especie de cultura del fuego, que en muchos casos se decía peyorativa aquí, ¿no? ¡Ey, quemáis mucho porque hay mucha cultura del fuego! Le he empezado a encontrar el punto, ¿no? Pero yo creo que tú ahí tienes mucho más background que yo. Cuéntame un poco más sobre la parte buena de esa cultura del fuego. La verdad es que la cultura del fuego, para mí, descubrirla, porque no es solamente quemar, es todo lo que tiene detrás, pues es todo un avance. Y la verdad es que tengo que decir que en muchos casos agricultores y ganaderos gallegos me la han ido contando qué se hacía antes con el fuego y es muy sorprendente. No tenían fertilizantes, no tenían pesticidas, no tenían de todos estos insumos, no tenían maquinaria. ¿Qué quemaban? Quemaban zonas arbustivas. Pero lo que muchos no sabíamos era que no es que queman las zonas arbustivas, sino que primero las sembraban. Se sembraban con trigo y de ahí aparece el trigo limpio, porque ya no tenía malas hierbas durante 2 o 3 años. Sin embargo, nos parece que quemar es destruir. Evidentemente, quemar es destruir si estamos hablando de un gran incendio, porque no queda nada y la recuperación es muy baja. Hay un monte en Quiroga que estamos viendo ahora, 2 años después no ha crecido prácticamente nada. O sea, nada. Sin embargo, haces una quema prescrita, como es una quema muy superficial, muy rápida, donde el suelo, la temperatura no llega a superar los 25 grados centígrados, estás manteniendo toda la microbiología del suelo, toda la biodiversidad del suelo, de insectos, gusanos, etcétera. Pero por otra parte, estás consiguiendo que no matar a lo que son las raíces de esos arbustos que queremos preservar. Yo, para algún disgusto de algún auditorio en el que he estado, ahora después de mi conversión, a entender estas quemas, que he llegado a decir que pues, el noroeste ibérico se construyó a base de quemar, es decir, realmente es lo que nos define casi dentro de lo que sería tiene que ver con nuestra cultura rural, con un montón de términos, de palabras que utilizamos. Nuestro problema es que, bueno, todo eso hubo una disrupción
Además, en esa disolución, pues una parte de ese fuego pasó a ser fuego proscrito, ya no prescrito, sino proscrito, y hemos emboscado y matorralizado el territorio y por tanto ahora es más peligroso. Y ahora muchos de los que queman ya no tienen los 20 años que tenían o los 18 años que tenían cuando se acordaban de cuando quemaban. ¿Y cómo quemar? Y en el pueblo antes eran 100 y ahora son 2. Efectivamente. Por tanto el riesgo de escape con un territorio mucho más emboscado alrededor es mucho más peligroso, ¿no? Pero en algún momento tenemos que pensar en cómo recuperar ese fuego cultural o ese fuego indígena que se dice en otros sitios y que aquí tuvimos y que nos va a ayudar a pasar estos retos que nos encontramos ahora de futuro, ¿no? Que es conseguir mantener un territorio menos vulnerable a estos grandes incendios, ¿no? Mi conclusión, no sé cómo la ves tú, pero yo creo que gestión, gestión y gestión, ver cómo se hace quizás sea lo difícil. ¿Y cómo se come eso con la ley de restauración del 30% de los ecosistemas europeos? A ver, Europa es, en el fondo, es un terreno donde hemos estado los hombres todo un montón de años. Zonas naturales en Europa, que me perdonen, vírgenes no hay. El no tocar un territorio como método de conservación, para mí no tiene sentido. ¿Por qué? En primer lugar, porque si el hombre no existiera, los megaherbívoros estarían ahí. Que no están. Yo creo que esta ley surge porque en Europa el grado de intensificación es mucho más elevado que en Galicia, muchísimo más. Porque yo tengo ido fuera y te encuentras zonas con un 8% de territorio forestal. Un 8% de territorio forestal y grandes extensiones de zonas de cereales en donde solo te dedicas a echar pesticidas urbanas, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, acaba con un tema de contaminación de aguas brutales. En Europa se legisla para todo el mundo y muchas veces no se contempla que no todas las regiones son iguales. Si vemos la cantidad de ganado que hay en Galicia y la cantidad de ganado que hay en determinadas zonas de Holanda, por densidad sería similar. Ellos tienen unos problemas de contaminación de aguas brutales. En Galicia, como tenemos un 70% de terreno forestal, ese exceso de nutrientes que está ocurriendo, de tener de ese ganado, se lo están comiendo los árboles, están tomando los árboles. Entonces esa restauración está más bien pensada para esas zonas. ¿Cuál es lo que me parece irónico de todo esto? Nadie se plantea que en ese porcentaje de restauración tiremos un trozo de ciudad y la restauremos en un ecosistema antiguo. Nadie se lo plantea, ¿a que no? Pero sí se plantean que una parte del territorio agrícola o rural haga eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí ahora es el momento de asumir, este es vuestro objetivo, correcto. Vamos a discutir el cómo y vamos a discutir que esa restauración sea lo más justa posible. Porque en muchos casos vamos a necesitar, como hemos visto, ¿no? Gestión, recuperar costumbres, mantener una cierta cultura que vincula al territorio. Y en otros sitios, efectivamente, encontraremos zonas donde lo ideal sea intentar ir a un ecosistema lo más parecido a lo que alguien se imaginara que fuera virgen, ¿no? Pero yo creo que al final es muy importante acompasar producción, obtener una cierta rentabilidad que nos ayuda a esa restauración. Es decir, claro, la restauración en muchos casos es costosa, sobre todo si lo que queremos son ir hacia algunos hábitats que son evolucionados, es decir, eso nos obliga a meter energía y por tanto nos obliga a meter dinero en el territorio. Vamos a intentar bajar esa factura, ¿no? Esa idea de, bueno, con no tocar nos va a valer, pues eso creo que raya un poco lo infantil y lo peligroso, sobre todo en este tipo de contextos donde podemos tener un riesgo de incendio elevado.